¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Pues conforme se va acercando el 2 de junio, en definitiva, el clima se va enrareciendo en materia política electoral y no porque las cosas cambien en cuanto a la distancia entre las dos suspirantes principales a la silla del Águila. Las últimas encuestas vuelven a marcar una distancia considerable de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, lo que viene a comprobar que este hashtag de narcopresidente, narcocandidata y demás, que no son baratos ni mucho menos, y que a decir de diversos expertos, solamente un gobierno o empresas sumamente poderosas pueden pagarlos, sobre todo de la forma en cómo se han venido desarrollando, pues no han servido absolutamente para nada y no han penetrado en el votante. Sin embargo, y aquí es donde entra lo perverso, donde entra lo oscuro, y es cuando comenzamos a preguntarnos a quién le habla Xóchitl Gálvez, a quién le hablan los estrategas de Xóchitl Gálvez, a quiénes le hablan los verdaderos dueños de la candidatura de Xóchitl Gálvez, porque cada día que pasa se confirma que no es al electorado mexicano, no es a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, no es a ese grupo para tratar de seducirlo y llevarlo hacia su redil y de esa manera conseguir más votos pensando en tener una mayor presencia en el Congreso de la Unión. Para mí se va consolidando esta estrategia que algunos llaman golpista, otros más de descarrilamiento. Lo cierto es que cada día que se acerca la elección, la oposición, los verdaderos dueños de la oposición, le están apostando a la anulación de esos comicios. Sin embargo, me parece que han llevado el debate a un terreno en el que no pueden ganar y que sí pueden incendiar la pradera, y ahí se puede dar también una división entre sus propios integrantes. ¿Por qué? Porque han puesto el tema en la mesa de la soberanía nacional. Una mesa en donde si hay alguien que se sabe mover perfectamente, se llama Andrés Manuel López Obrador. Si hay alguien que sabe sacarle jugo precisamente a ese tipo de expresiones, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y estos brillantes ideólogos de la oposición cayeron en lo burdo, cayeron en el exceso, cayeron en lo grosero con sus mentiras, porque eso es parte esencial de esta campaña desde que Max Cortázar asumió precisamente dicha responsabilidad en el equipo de Galvez Ruiz. La mentira, la mentira. Y es que no olvidemos que la oposición tiene tres mantras que vale la pena analizarlo, opinar, porque los definen de pies a cabeza. Y no con eso vamos a decir que en Morena todo está perfecto y que Morena no tiene que descuidarse y que Morena no comete errores. No, no va por ahí, pero sí va por el lado de analizar cómo está pensando una oposición que cada día se acerca más a su final y que en esos coletazos son capaces de lo que sea. El haya sido como haya sido, la verdad es irrelevante y el poder se acaba. Son tres frases, tres mantras, tres conceptos ideológicos con los cuales este grupúsculo se está moviendo en esas aguas pantanosas, en esas aguas fangosas que conocen perfectamente porque son ellos los que han podrido este sistema que durante muchos años, benefició a unos cuantos y dañó a una gran mayoría que ahora, por supuesto, no es que se las cobre, simplemente no se siente representado por ellos, porque de eso se trata la política, de que tú como candidato, tú como candidata, representes a un sector de la población y que ese sector de la población se sienta representado por ti. Ese es el gran mérito de López Obrador, que millones sienten a uno de los suyos que está sentado en la silla del águila y que la oposición perdió el rumbo en ese sentido desde hace mucho tiempo, aún y cuando, bueno, lo platicábamos el fin de semana, aún y cuando hay un grupo no opositor que sí siente que son representados por Xochitl Gálvez, hay otro dentro de la misma oposición que para nada, hay unos más que de plano hasta vergüenza les da, hay una crisis muy seria en ese sentido de la oposición que seguramente pues tendrá que lidiar con ella después de las elecciones del 2024. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo
de que el tema lo están llevando al asunto de la soberanía nacional, a que de manera histórica, algo que nunca había sucedido, un grupo de mexicanos que viven en Estados Unidos se organizó este domingo para protestar pacíficamente frente a la redacción principal del diario New York Times, ubicada en el corazón de Manhattan. Esto como respuesta a la reciente publicación de un reportaje que revela supuestas investigaciones que no tuvieron seguimiento del gobierno de Estados Unidos y que buscaban ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos del presidente López Obrador con el crimen organizado, al cual los paisanos calificaron literalmente como calumnias. Y es que a partir precisamente de la actuación de la DEA, del Departamento de Estado, que ya les esgrimíamos el fin de semana, podemos hablar del injerencismo norteamericano. Podemos hablar del intervencionismo norteamericano en las elecciones de de nuestro país, de la mano precisamente de Claudio X González, de periodistas de nuestro país, de empresarios que que se dicen libertarios y que juntos buscan interferir e imponer, aquí viene la frase del haya sido como haya sido, su punto de vista, sus intereses y su poder sobre millones y millones. No les interesa la democracia que falsamente salieron a defender el pasado fin de semana. Les interesa simple y llanamente recuperar esos privilegios y hacer a un lado a un gobierno que de una u otra forma se ha convertido en una piedra en el zapato para varios de ellos y que se ha atrevido con, sí, con sus peros, porque no es un gobierno perfecto, pero se ha atrevido a darle la vuelta a la perilla precisamente hacia el sur, hacia los más desprotegidos, lo cual les genera muchísimo, pero muchísimo odio, animaversión, coraje, miedo, eh, agresividad a todo este sector. Y vale la pena solo ver la manera en cómo desarrollaron estos textos periodísticos. ¿Está usted, está usted de acuerdo? Los textos como tales no dicen absolutamente nada. Es más, si uno los revisa en realidad, lo que tendrían que haber dicho es que López Obrador no tiene ningún vínculo con el narcotráfico. Ese era el título, ese era el fondo de la nota, pero no les importa la verdad. Y aquí llegamos al otro mantra, la verdad les es irrelevante. Lo que ellos buscan es generar de manera constante este contenido para mantener sus hashtags tramposos, sus mentiras viles, para ir creando escenarios que a final de cuentas les permitan sustentar esta perversa narrativa de elección de Estado. Vea usted lo que acaba de decir Broso al salir a señalar que todos los de la marcha representan al ciudadano común y corriente. Broso, al igual que muchas de estas personas, viven en otro México, viven en un México ilusorio, viven en un México completamente alejado de la realidad de millones, viven en una especie de burbuja en donde lo que importa son los intereses de de sus patrones. Ni siquiera están hablando de sus propios intereses como tales, están defendiendo lo que sus patrones perdieron y que por lo mismo ya no les goteó a a cada uno de ellos. Este caso en particular de New York Times, de ProPublica, de Deutsche Welle, de Instant Crime, nos habla precisamente de la falta de códigos éticos, de códigos morales, de cómo el periodismo es completamente hecho a un lado por golpear con base a los intereses precisamente de una oligarquía. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de comunicadores que están cumpliendo un papel verdaderamente deleznable en la historia de nuestro país, que van a ser recordados no como chayoteros, que fue un término que en México hace muchos años que se ha instrumentado, sino como apátridas, como traidores a la patria, como golpistas ya incluso, justificando precisamente la intromisión de un poder extranjero, fomentándolo con sus ambigüedades, promoviéndolo precisamente con sus falacias. Es decir, hablamos ya de personas verdaderamente, pero verdaderamente desesperadas, verdaderamente cerradas,
que ya no van por ninguna estrategia inteligente de disputa real de un país, de discusión real de un plan de gobierno, porque nunca lo han tenido. Entonces, para ellos hay que romper absolutamente todas, pero todas, por supuesto, las reglas. En estos textos, ¿qué nos dicen? Que la DEA investigaba al presidente, pues eso se dedica a la DEA, a investigar, ¿no? En pocas palabras. Y perdón, por lo regular investiga a los que son un problema para los intereses de su país, ¿eh? No a los verdaderos criminales con los que convive todos, pero todos los días. Así de simple, así de sencillo. Hay una frase, una parte de la columna de Alejandro Páez Varela de este lunes, que llama mucho la atención, pero confirma cómo está involucrado el gobierno de los Estados Unidos, pues, si no el gobierno, sí una parte de la ultraderecha norteamericana. Y es el caso del senador de Tennessee, Bill Hagerty, quien en 2022, fíjese bien, en 2022, habló de que las reformas de López Obrador iban en contra de la propiedad privada. ¿A qué le recuerda esto? A una de las consignas que escuchamos en la llamada Marcha Rosa. Es decir, están replicando la misma estrategia desde los Estados Unidos y tiene lógica. Son parte de un mismo grupo. Claudio X González, la DEA, los medios de comunicación, la extrema derecha. Un grupo que, perdón, son capaces absolutamente de todo, ¿eh? Pero absolutamente de todo para imponer precisamente sus condiciones. Y el último mantra, pues tiene que ver directamente con el poder se acaba. Esta amenaza que lanzan periodistas como León Krause, que lanza Penilei Ramírez con una columna en donde habla de un presidente narco, que lanza Raimundo Rivapalacio, que durante mucho tiempo fue el vocero de García Luna y que tiene relación cercana con agentes de la DEA, no es cosa menor. Nos habla precisamente de un grupo que está herido, de un grupo que está derrotado, de un grupo que lleva al extremo precisamente su animaversión política y visión de gobierno con un personaje como López Obrador, que lo lleva al punto ya de la revancha, de la extorsión, de lanzar este tipo de advertencias, como diciéndole, aunque ganes tarde o temprano vas a dejar el poder y te la vamos a cobrar. Y te vamos a cobrar cada una de las medidas que has tomado y que nos han estado afectando en nuestro bolsillo, que nos han estado afectando en nuestras ganancias, que nos han estado afectando en nuestra forma de seguir haciendo la guerra, porque en este momento es muy buen, me parece que es un timing perfecto, ¿no? Para recordar que la guerra contra el narcotráfico, pues es una estrategia totalmente intervencionista, ¿no? Así de sencillo, intervencionista. Es un arma que sirve para el despojo de recursos naturales, derechos, soberanía en beneficio de una economía criminal a la que integran o en la que participan activamente estos personajes que en México se dicen la oposición y en Estados Unidos son el Estado profundo. Veremos qué es lo que pasa un poco más adelante, por supuesto, con todo este escenario, pero que se viene seguramente serán cuestiones mucho, pero mucho más intensas de la mano, precisamente, le reitero, de un Cortázar que está acostumbrado a este tipo de guerras, a este tipo de acciones, que fue protagonista de la propaganda sucia que en 2006 se usó en contra de Andrés Manuel López Obrador y que ahora no solamente se trata de venderlo como un peligro para México, sino también relacionarlo directamente con el crimen organizado. Es más, no olvidemos lo que también destaca Julio Astillero en su columna de hoy y que anteriormente había dado a conocer Epigmenio Ibarra, así como también, si no mal recuerdo, este gran periodista Luis Guillermo Hernández, de de esta serie de contenidos, ¿no? Perfectamente bien producidos, perfectamente bien elaborados, que están presentes en todas las redes sociales y que nos hablan de un país caótico, que nos hablan de una dictadura, que nos hablan de un tirano, que nos hablan de una candidata que no va a tener poder para ejercer, que nos hablan de una mujer invisibilizada, que nos hablan de una mujer a la que se le va a caer el país y que en definitivamente lo que tratan de hacer es fomentar un ambiente
de odio, de miedo, exacerbarlo en definitiva, y que en la Marcha Rosa lo pudimos apreciar en muchas de las entrevistas que tomó Hernán Gómez, más allá del humor negro con el que podamos tratar algunas. Lo cierto es que es una sociedad que a través de todos estos años ha mostrado precisamente ese odio a todo lo que simboliza Andrés Manuel López Obrador, al que han responsabilizado incluso de la polarización social sin entender o querer entender que la polarización social de este país es una cuestión netamente política, es netamente económica. De ahí parte una polarización por las enormes asimetrías y enormes desigualdades que México tiene y que han sido profundizadas, que han sido perpetuadas por el grupo que quiere regresar al poder. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, nos ayuda muchísimo que lo compartan. Échenos, por supuesto, también su suscripción, échenos la campanita, nos ayuda muchísimo. Échenos su comentario y si está en sus posibilidades, échenos el super chat. El super gracias, si no, con todo lo demás que haga, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo de verdad. Yo lo veo en la noche y por lo pronto le mando un fuerte abrazo y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.